¿Qué hay, público? Y bienvenidos a este canal llamado Hablemos un poco de... Una vez más en esta ocasión les sirve su servidor Antonio Contreras y este es el segundo vídeo del canal, reeditado con voz locuendo. Bueno, espero les guste, así que... Hablemos un poco de... DC Comics. Tenía que hablar de DC Comics, donde están los primeros superhéroes que conocí. Fue fundada en 1934 bajo el nombre National Allied Publications, para luego tomar el nombre de DC Comics en 1937. Las iniciales DC son una abreviatura de Detective Comics, uno de los primeros títulos emblemáticos de la compañía. Orígenes, 1935-1938. Detective Comics Incorporated. Poco después lanzó un nuevo título, Action Comics, que en su primer número presentaba a Superman. En su primer número, con fecha de tapa junio de 1938, Action Comics fue la primera revista de historieta en presentar un personaje cuyo arquetipo pronto se lo conocería como superhéroe, y resultó ser un éxito de ventas. La editorial pronto presentaría personajes como Sandman y Batman. La Edad de Oro, 1938-1956. Action Comics inició las publicaciones de superhéroes en 1938. El éxito fue extraordinario y surgieron historias de personajes como Superman, Batman y la Mujer Maravilla. E incluso el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América. A finales de la década de los 40 los superhéroes empezaron a decaer y la compañía intentó centrarse en otros géneros como la ciencia ficción, los westerns, el humor e incluso el cómic romántico. DC se mantenía al margen de algunas de las tendencias más importantes del mercado de cómics de la época. Las historias de crimen y horror. Cuando estas historias se convirtieron en impopulares en los 50, DC no tuvo los mismos problemas que otras editoriales que habían explotado estas líneas editoriales. Durante todo este periodo DC siguió publicando algunos títulos de superhéroes, en particular, Action Comics y Detective Comics, las dos publicaciones regulares de cómics más largas de la historia. La Edad de Plata, 1956-1965. Bajo la dirección editorial de Julius Schwartz a finales de los 50, la compañía inició un rebrote de la industria del cómic conocida como la Edad de Plata del cómic, con el retorno de personajes antiguos como Flash en una versión moderna y adaptada a los tiempos modernos. Pronto surgieron títulos como Linterna Verde, Hombre Halcón, Átomo, y otros personajes secundarios, compartiendo un punto de vista cercano a la ciencia ficción. El equipo de superhéroes fue revitalizado en esta ocasión con el nombre de la Liga de la Justicia de América. Los cómics eran muy populares y DC disfrutaba de una posición prominente en el mercado. Sin embargo, a comienzos de los 60, Marvel Comics estaba empezando a hacerse con una parte importante del mercado del cómic. Con un equipo creativo formado por Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. DC reaccionó despacio al éxito de Marvel, que se basaba en personajes más complejos, con una mayor continuidad en sus historias. DC comenzó a ganar una reputación de estilo anticuado y simplista. Gracias a artistas que habían salido de Marvel como Steve Ditko o a nuevos autores como Neal Adams, DC se fue aproximando cada vez más a este enfoque más moderno del cómic de superhéroes. Finales de los 60 y comienzos de los 70. A finales de los 60 muchos de los artistas más veteranos de DC se estaban retirando y muchos estaban solicitando mejoras en sus planes de salud y planes de pensiones. En un movimiento sin precedentes, DC despidió a la mayoría de personal de mayor edad sustituyéndoles por artistas jóvenes, muchos de los cuales habían crecido bajo la influencia de los cómics Marvel. Por un lado, los nuevos empleados desarrollaron nuevos y más complejos personajes con historias más ricas y sofisticadas, pero por otro su falta relativa de experiencia y profesionalidad no conseguía desarrollar un producto de elevada calidad. Algunos de estos artistas se convirtieron en aclamados autores de DC como Dennis O'Neil, quien trabajó en las series de Green Lantern y Batman. Este período estuvo repleto de nuevos títulos que comenzaban con mucha fuerza para ir perdiendo aire cuando los artistas iban ganando experiencia y podían permitirse abandonar la compañía en busca de un empleo mejor remunerado. Jack Kirby, que había abandonado Marvel poco antes, inició un proyecto ambicioso titulado El Cuarto Mundo, en el que intentaba crear un sello menor para DC al que integrar una audiencia leal. Los conflictos con la administración de la empresa llevaron a una cancelación prematura de este proyecto, aunque muchos de sus personajes y de las ideas desarrolladas se convertirían en elementos vitales del universo DC. Finales de los 70 y década de los 80.
En 1976 DC fue comprada por el holding Warner Communications, actualmente Time Warner. Para competir con el éxito de Marvel, DC inició una campaña de producción de numerosos nuevos títulos incluyendo nuevos superhéroes y cómics alejados de esta temática clásica. Además se introdujo el concepto de series limitadas para publicar miniseries sin el coste de desarrollar grandes proyectos. La denominada explosión DC no fue demasiado exitosa, produciendo serios problemas en la compañía. La nueva colección Los Jóvenes Titanes de Marv Wolfman y George Pérez fue un inmediato éxito, disfrutando de gran popularidad entre los fans durante numerosos años. El éxito de este título menor provocó que la compañía reconsiderase gran parte de sus otras líneas de producción. El resultado fueron series limitadas de gran éxito, consideradas hoy en día grandes clásicos de DC, como Crisis en las Tierras Infinitas, en la que se aligeraba parte del ya excesivamente denso universo DC, y en el que se revisaban personajes clásicos como Superman o Wonder Woman. Algunas otras series limitadas como The Dark Knight Returns de Frank Miller, o Los Watchmen de Alan Moore atrajeron un nuevo grupo de fans a DC. La originalidad de estas series atrajo un importante número de lectores, haciendo peligrar seriamente la superioridad editorial que Marvel ostentaba en aquella época. Mientras tanto, el escritor británico Alan Moore había revitalizado la serie menor de terror, La Cosa del Pantano, favoreciendo la llegada al mundo del cómic norteamericano de numerosos talentos británicos, como Neil Gaiman o Grant Morrison. El resultado fue un flujo constante de terror sofisticado y material oscuro que culminaría años más tarde con el establecimiento de la línea Vértigo de cómics para adultos. En la década de los 90 DC experimentó un período breve de ventas muy elevadas a comienzos de los años 90 gracias a acciones de compra especulativas sobre algunas historias muy populares de otras editoriales. Algunos de los títulos clásicos de DC se hicieron enormemente populares en algunas historias en las que Superman era asesinado y luego resucitaba, y Batman se enfrentaba a la destrucción de Gotham City. El éxito fue tan solo temporal y poco después la compañía entró en serios problemas de ventas. DC Piranha Press y otras líneas de cómics fueron introducidas en los 90 para intentar diversificar la presencia de DC en un mercado del cómic cada vez más especializado. Durante este período se incrementaron los contratos no tradicionales con trabajos cuyos derechos permanecían en manos de sus autores o la adquisición de derechos de publicación de historias de otras compañías. También se incrementó la producción de novelas gráficas originales. La línea Vértigo estaba dirigida a un público adulto de gustos más literarios, alejada del estigma de historias infantiles o juveniles que arrastraba el cómic de superhéroes. DC compró también Wildstorm Comics de Jim Lee, manteniendo sus publicaciones aparte y respetando su estilo anterior. A finales de los 90 se añadió la línea America's Best Comics, creada por Alan Moore y que incluía títulos como Tom Strong o Prometea. Año 2000 en adelante. A partir del año 2000 las ventas de cómics que habían estado languideciendo durante toda la década anterior comenzaron a revitalizarse levemente. DC diversificó sus publicaciones intentando alcanzar nuevos mercados. En marzo de 2003 DC Comics adquirió los derechos de publicación y merchandising de la popular serie de fantasía Elfquest. En el 2004 DC empezó a vender manga bajo el sello CMX y adquirió los derechos para publicar en Norteamérica las novelas gráficas de diferentes compañías europeas, incluyendo series como Ad y Humanoides. También relanzó algunos de sus cómics más populares en líneas específicas para el público más joven. Entre 2005 y 2006, DC volvió a reformar su larga lista de superhéroes con la Crisis Infinita, con la que se reformaron muchos de los conceptos clásicos. Esta reforma tuvo su conclusión definitiva en 2008 con Crisis Final. Relanzamiento. Los Nuevos 52. El 1 de junio de 2011, DC anunció que cancelarían todas las series dentro del universo DC y relanzarían su línea de cómics con 52 número 1, comenzando con Justice League el 31 de agosto de 2011. Premios. Premio Axtur a la mejor editorial de las que publicaron en España durante el período que media desde 1985 a 1997. Durante estos años recibió 33 premios Axtur y 78 nominaciones a los mismos. Subsidiarias de DC Comics: Vértigo Comics, CMX Manga, Revista Mad, Piranha Press / Paradox Press, Wildstorm Productions, Omni DC, Will Eisner Library, All Star, DC Focus.
Elseworlds, Zuda Comics, Milestone Media, Tangent Comics, Amalgam Comics, Impact Comics, America's Best Comics. Algunas curiosidades. El Superman Calvin Ellis es un presidente de color basado en Obama. Nicolas Cage casi interpretó Superman en Superman Lives, que a la final el proyecto no vio la luz. La kriptonita en realidad fue creada y mencionada por primera vez en un programa de radio. Harley Quinn solo era un personaje creado para la serie animada de Batman, pero fue tan bien aceptada que la pasaron al cómic. Harry Potter guarda muchas coincidentes similitudes con un personaje de DC llamado Timoteo, un niño mago. Aquaman fuera tenido una serie live action. En 2006 se lanzó un piloto para una serie que no vio la luz. Superman tiene 7 películas en el cine y 3 series live action. Batman tiene 9 películas contando a Batman v Superman, el amanecer de la justicia, y una serie que sería Gotham. Linterna Verde tiene una película que no fue muy bien recibida. La Mujer tiene una película y otra en proceso, también una serie. Shazam tuvo una serie. The Flash tiene 2 series con la actual. Arrow tiene una serie que todos conocen. La Liga tuvo una serie llamada La Leyenda de los Superhéroes, muy vieja. Gracias por ver el vídeo. Chao a todos, esto es Hablemos un poco de...